Molt bona tarda a tots, honorables autoritats, senyores i senyors. Bona tarda i benvinguts a la sessió de cloenda d'aquestes 5enes jornades de bruixeria d'Andorra. Durant aquests dies, les jornades han reunit investigadors, artistes i públic interessat en aprofundir en la història de la bruixeria i en la recuperació de la memòria de moltes dones que van ser perseguides al llarg dels segles. La proposta amb què tanquem aquesta 5ena edició ens connecta amb una mirada internacional sobre aquest fenomen. A continuació, projectarem el documental A Sweet Story, un treball que aborda la cacera de bruixes des d'una perspectiva contemporània i també feminista. Després de la projecció, tindrem l'oportunitat de participar en una conversa amb la cineasta Yolanda Pividal i la productora Ruth Somalo i també connectarem en directe des de Nova York amb la reconeguda pensadora i activista feminista Silvia Federici. Per tancar aquesta edició, compartirem també un moment de trobada amb una degustació de productes locals just al pis de sota, que ens permetrà continuar la conversa de manera distesa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquestes jornades i esperem que em gaudeixin d'aquesta última proposta. Gràcies. Ruth. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Jo primer de tot, i els que em coneixen ja saben que sóc una miqueta informal, el primer que vull dir és moltes gràcies al Comú de Sant Julià, consellera, canòlic, Bet. Gràcies per muntar aquestes jornades que inclouen xerrades que promouen la reflexió, que ens porten creativitat, que ens porten talent, que ens situen en una programació cultural, no només d'entreteniment, abans ho comentàvem, no només destinada a l'oci, que també, però sobretot unes jornades que ens fan pensar. Que ens fan treballar el pensament crític. I amb aquests temps complexos que vivim actualment, amb aquests temps foscos que ens toca viure, la cultura, l'educació, ha de ser un espai per la reflexió, pel pensament crític. Un pensament crític que ens ha de guiar, ens ha d'ajudar a veure la història d'una altra manera, perquè no hem d'oblidar que la història és un relat dels guanyadors i molt sovint les dones, i que pel que veig aquí som majoria, podríem muntar un aquelarre, normalment som les víctimes, som les perdedores. I ja està bé que amb aquestes xerrades, amb aquestes converses, puguem, doncs, com us deia, desenvolupar aquest pensament crític i revisar una mica la història oficial, que sovint no diu la veritat. Feta aquesta reflexió i aquest agraïment, doncs us presento les conferenciants. Avui és nivell internacional. Tenim dues companyes amb aquesta mirada feminista vers la història, vers la cacera de bruixes. Tenim la Ruth, que a mi em fa molta gràcia, perquè de Ruths no en tenim gaires. I després tenim la Yolanda. Jo no us diré tot el que hem fet. Podeu consultar el fullet de les jornades, on trobareu una relació de la gran quantitat de treballs que han fet. Jo les definiria com a dones que s'expressen amb la imatge, amb el coneixement, per traslladar tot un seguit d'idees que es poden emmarcar amb el feminisme i amb el que us deia, amb aquesta revisió de la història oficial. I sobretot, amb tot un seguit de treballs, la Yolanda com a cineasta, la Ruth com a productora, que intenten apropar-nos a diferents temes, entre ells, com deia, la cacera de bruixes, el feminisme. També la Ruth, no recordo exactament on ho he llegit, que també estàs preocupada pel dol, pel patriarcat, pel cristianisme. Bé, patriarcat i cristianisme va bastant de la mà. Estàs preocupat per les malalties de gènere, que també crec que és una altra manera de treballar, d'enfocar-se des del feminisme, a veure com la medicina no ens estima gaire, no ens cuida molt a les dones. Totes aquestes preocupacions, dir-vos que hi ha molta gent aquí a Andorra que també
les compartim i que gràcies a aquest escenari de les jornades de bruixeria en podem parlar. Insisteixo, jo no puc compartir-vos tots els treballs que fan amb el món audiovisual, amb la creació i concepció de documentals, les col·laboracions que tenen, els premis que tenen a nivell internacional, el reconeixement que tenen, com han col·laborat amb espais de creació com és el Matadero de Madrid i també, que no puc fer tota la llista, us recomano que entreu al seu Instagram, a les pàgines web que tenen, que consulteu els múltiples mitjans de comunicació on apareixen citades i dir-vos poca cosa més, que gaudiu, que aprofiteu per fer-los preguntes, jo ja les he interrogat, i després de veure el documental que han fet, aquest documental que té una altra mirada vers el que va passar a Salem, un documental que, pel que he pogut llegir, és agosarat, amb el sentit que no es queda amb la mirada anecdòtica i comercial del que va passar a Salem. No hem d'oblidar, i això la propera conferenciant, la Sílvia, també en parla, que a vegades s'ha banalitzat aquest tema de les bruixes, a vegades s'ha comercialitzat i segurament moltes de nosaltres tenim un imant a la nevera amb bruixes. Però no hem d'oblidar que aquestes dones acusades de bruixeria van pagar estar al marge de la societat amb la seva sang i amb el seu patiment. Per tant, el fet de tractar el que va passar a Salem més enllà que la visió comercial no deixa de ser interessant i se'ls ha d'agrair que ofereixin aquesta mirada. Dit això, també recordar-vos que també, a part de la Ruth i de la Iolanda i la Ruth, tenim el privilegi de poder escoltar la Sílvia Federici. La Sílvia és, a part de catedràtica, a part d'autora de diversos llibres que els teniu allà, teniu el de Caliban, jo tinc aquest també. El tens també? Aquest és l'actualització, són llibres pioners que aposten per presentar una altra manera d'entendre aquest episodi de violència contra les dones, d'una manera basada en la recerca, en la documentació. Insisteixo, és un privilegi i ella la tindrem gràcies a les noves tecnologies des de Nova York. Nova York és una ciutat que també les uneix a les tres, perquè totes tres hi han residit, a mi ja m'agradaria dir-ho, però no. I dir-vos també que després d'aquest documental que podrem gaudir tots, després d'aquesta conversa amb les dues autores i la Sílvia, per últim, també tenim degustació de productes locals gràcies al Comú de Sant Julià. Dit això, poca cosa més, cedeixo la paraula aquí a les companyes i moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, primero también de nuevo agradecer porque para nosotras es un privilegio estar aquí. Gracias, Monse, que se empeñó desde hace tiempo ya en que esta película, este documental tenía que venir a las jornadas y las jornadas son el espacio perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, por supuesto, a las autoridades que hacéis posible unas jornadas así, que como has puntualizado son muy importantes, ¿no? No son muy excepcionales, no es fácil encontrar una programación así en ninguna parte del Estado español, es muy difícil y en un lugar tan pequeño se hace que tenga un valor aún mayor, ¿no? O sea que lo primero, gracias. Luego decir que es una de las mejores presentaciones previas que hemos tenido en recorrido en festivales, pero para mí una de las mejores presentaciones previas de la película, de la contextualización, porque muchas de las palabras, ¿no?, de otra mirada, pensamiento crítico, desde una visión feminista, ya son cosas que nosotras nos sentimos obligadas a puntualizar. Tú ya nos has puesto la alfombra roja ahí, o sea que perfecto. Entonces, por añadir algo más, decir que A Witch Story, así rápidamente, es el resultado de un enfado y de una necesidad, ¿no? Un enfado porque, aunque la película es el resultado, que Ruth también podrá ahora puntualizar más del trabajo de 3 años, en realidad empieza muy al inicio de los años 2000 tras la lectura de Caliban y la bruja. Y del enfado enorme que yo siento cuando leo este libro, ¿no?, una época 2000, era más bien alrededor de 2011, 2010, una época
bastante terrorífica, como recordaréis, de Crisis más allá de Andorra era todo un desastre. Pero al leer Calibán y la bruja, para mí es el enfado de no haber visto que este tema, en realidad lo que se escondía detrás, ¿no?, de la narración de las brujas, no estuviera en todos los titulares de periódicos y en todos los libros de texto de escuelas y de universidades, ¿no? Que un capítulo tan importante de la historia de la mujer estuviera totalmente invisibilizado, y no solo invisibilizado, que es algo que tú has puntualizado también, sino banalizado y convertido en un arquetipo que Disney y otras industrias han explotado hasta la saciedad, ¿no? Y desde ese cabreo surge la necesidad de querer contribuir de la manera que yo veo que es como narradora audiovisual, necesito hacer algo, ¿no? Hasta que bastante años más tarde se puede materializar gracias a Silvia Federici y el lanzamiento de la campaña por la memoria de las mujeres acusadas de brujería, de la que hablaremos más tarde, ¿no? Pero bueno, es ahí, en el momento en que se empieza a cuajar este proyecto, que además no es un proyecto tradicional. Le paso la palabra a Ruth porque yo creo que nos puede dar algunas indicaciones que nos hará también ver la película desde una perspectiva concreta. Tengo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias por la maravillosa presentación. Por favor, venirse aquí a enfrente, que hay como un montón de sitios aquí en la primera fila y hay subtítulos. Luego la vais a ver fatal allí lejos. Venirse aquí a las primeras filas, por favor. Sí, aquí, con toda tranquilidad. Bueno, solamente deciros así brevemente, que luego podemos hablar después de la película, que es una película hecha por 6 mujeres, todas compartiendo ese cabreo, ¿no?, y compartiendo un poco nuestros saberes y sí que enfrentándose a una producción que ha sido dura porque la hemos tenido que afrontar de manera completamente independiente. O sea, desde no conseguir financiación hasta luego, incluso una vez terminada la película, que ni siquiera nos la quisieran poner en Salem, porque es una película, como vais a ver, crítica con el modelo Disneylandia de la bruja que se opera en Salem. Entonces es una película difícil porque no es una peli sexy y es una peli que nos hace reflexionar y que nos apela, ¿no?, a nuestras propias historias, a la historia de nuestras abuelas, pero también es una peli que nos tiende la mano y que nos invita a sentirnos hermanadas con todas estas mujeres de la historia que han plantado cara a la opresión, ¿no?, en cualquiera de sus diferentes facetas. Entonces, bueno, creo que después de la peli os podemos responder a todas las dudas que tengáis. Simplemente deciros que, bueno, que con el trabajo de Esther, que la vais a ver, que es una gran artista y performer, hemos dado vida a lo que nosotras consideramos que es la mujer / bruja contemporánea y un poco una representación nuestra, ¿no? Y también había una urgencia, o sea, teníamos claro que había que trabajar con Silvia y había que trabajar con Alice, porque la historia de Alice es perfecta y encaja exactamente en, digamos, el modelo histórico de Silvia Federici, que presenta el origen del capitalismo en la casa de brujas, ¿no? Entonces, algo que es tan importante a nivel teórico y filosófico, de pronto lo hacemos tangible en vida en la historia de esta joven mujer y de su ancestra, ¿no? Y como además Alice estaba, de hecho, haciendo esa investigación para su libro, pues no podíamos esperar 3 años a conseguir financiación para venir a hacer la película. Entonces fue como, bueno, pues nada, hay que ir a Salem, pues venga, mañana alquilamos coche y vamos para allá. Así que con esto os dejamos y que la disfrutéis mucho y luego hablamos. Què tal, com esteu? Perquè jo com a mínim estic bastant pertorbada i sacsejada per aquest exercici de coneixement, però també d'una gran bellesa visual, de com d'una manera elegant, sense estridències, s'ha mostrat tota la cruesa d'aquest episodi de la cacera de bruixes, però com a partir d'aquest episodi de Salem s'ha transmès, crec que d'una manera molt eficaç, tota la violència que es va exercir contra les dones. Dit això, i tots bé, recuperats, sí? Doncs dir-vos que hi ha hagut un petit problema. La Sílvia, la catedràtica, autora d'aquests llibres que comentàvem abans de veure el documental, ha tingut un problema hospitalari
I per aquest motiu doncs, ens sap molt greu dir-vos que no es podrà connectar ni participar de la tertúlia que teníem prevista conjuntament. Sí, bueno, acabamos de recibir una llamada de las compañeras de Nueva York. Silvia estaba esperando para conectarse y la han llamado hace 20 minutos que han ingresado de urgencia a su marido muy enfermo y ha tenido que irse al hospital, que sentía muchísimo. Ya no creo que dé tiempo a que vuelva porque el hospital está relativamente cerca de su casa, pero parece ser que es grave. Entonces pedía muchísimas disculpas porque le apetecía mucho. De hecho, nos reunimos hace 3 días, Silvia y yo, para conocer las jornadas. Le mandé el programa de los años anteriores y la verdad es que a ella le hacía mucha ilusión poder participar este año en las jornadas y lo lamenta muchísimo. No sé si es algo que en algún momento ya hablaremos para ver si cuando pasen las circunstancias podemos incluso a lo mejor invitarla para que venga físicamente a otras jornadas, ¿no? Porque ya tiene planes de a lo mejor en algún momento en breve venirse a Europa y a lo mejor con suerte, pero bueno, que lo sentía muchísimo. Así que pues vais a tener que conformar con nosotras, por lo pronto. Claro, sobre todo porque hay temas, hay temas muy específicos que, claro, Silvia puede desarrollar. Es la gran experta y académica, pero bueno, intentaremos nosotras también desde nuestro trabajo y labor pues responder dentro de lo que se pueda. Lo que tiene que ver con la película, pues totalmente, lo que tiene que ver más con toda la investigación o el trabajo de Calibán y la bruja, pues más o menos. Y a lo mejor incluso hay mayores expertos aquí en la sala del trabajo más a fondo. Pero conocemos el trabajo de Silvia, llevamos años trabajando con ella, formamos parte de la campaña, que somos todo un grupo de mujeres que trabajamos este tema desde hace años, con lo cual, bueno, pues haremos de sucedaño, però lo sentimos muchísimo. No, segur que serà un privilegi escoltar-vos. I, com deia, doncs, després d'aquest impacte visual es veu la vostra qualitat com a artistes de la imatge, com a persones que han fet aquesta recerca doncs, per parlar d'aquest episodi de violència de gènere. Després d'escoltar el documental, jo em quedo amb diverses idees. La primera, doncs, que van anar per nosaltres perquè som dones i perquè som dones amb coneixement, perquè som dones al marge. Després, la similitud entre la persecució de les bruixes i els jueus durant el context de la Segona Guerra Mundial amb la Shoah que van dur a terme els nazis. I després, enllaçant amb el que hem vist, enlazando con lo que hemos visto, lo ben teixit doncs, que està aquest documental. Y con el título de uno de tus libros, ¿por qué nos llaman brujas? La meva pregunta, i no només a elles, sinó també a totes les persones que esteu aquí participant d'aquestes jornades, és perquè ens continuen dient bruixes. Si bruixa és una paraula que s'ha ressignificat, que ens ajuda a empoderar-nos en la nostra vida quotidiana, en el nostre dia a dia, en els nostres rols, com és que encara ens diuen bruixes? Bueno, es un proceso complejo porque, como bien explica Silvia, esa resignificación de palabras que se han utilizado para herir, para agredir, en este caso, en origen, la palabra brujas en esta zona no era algo negativo, era ¿no? Esa idea de una relación mágica con el universo, ¿no? Con el mundo, cosas que no podíamos explicar, pues eran las bruixes, ¿no? Cuando ocurre esa transformación dramática, ¿no? En la que las bruixes no es algo que además es una superstición prohibida por la Iglesia, en la que se prohíbe por la Iglesia y de repente se convierte en algo que al contrario es físico y es tu vecina de al lado y es una bruja y encima tiene que ver con el demonio. Esa parte traumática, ¿no? La palabra bruja sirve para acusar y poder llevar a una persona, también hubo hombres y niños, a la hoguera, ¿no? O más tarde, como hemos visto en otros casos, a la horca, ¿no? Y es muchos siglos después en el que los movimientos feministas, yo diría a partir de los años 70 sobre todo, cuando el movimiento feminista que empieza a estudiar, a investigar y empieza a tratar de buscar la resignificación del concepto bruja. Nos siguen llamando brujas porque todavía sigue siendo algo, ¿no? Esa mujer sibilina, esa mujer, esas características, ¿no? En las que sigue siendo una manera de agredirnos, ¿no? Pero, sin embargo, explica muy bien Silvia, ¿no? ese canto de somos las brujas, somos las nietas de aquellas brujas que no pudisteis quemar. Para nosotras a veces decimos, y también de las que quemasteis. O sea, para nosotros esa parte de resignificación pasa por esa necesidad de mirar de frente a la historia y enfrentarse al dolor, ¿no?
Bueno, y reconocer que hay un proceso traumático, que hay un proceso muy doloroso, un episodio muy sangriento y que esa resignificación de la palabra bruja no puede negar eso. O sea, tú puedes asumirlo, como antes comentábamos, puedes reivindicarte como bruja en esa relación con la tierra, en esos saberes, pero muchas de esas mujeres que también están reclamando el nombre bruja y se reivindican como brujas, son también conscientes de ese episodio histórico en el que la palabra bruja sirvió para aniquilar a miles de mujeres, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo que todavía no ha terminado, yo creo que está en proceso y como hemos visto, además, se utilizan grandes hombres, precisamente esos inquisidores ahora lo utilizan, ¿no? para refugiarse en esa idea de, bueno, es una caza de brujas en la que... Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que es importante, el movimiento feminista, hay una parte, ¿no?, que sí que reivindica, pero una reivindicación tiene que ir con una investigación y con una, jo crec que una exposició i una visibilització, és molt important. I amb el vostre documental doncs, complim aquesta funció d'exhibir, de donar a conèixer, de presentar aquest episodi que pot significar doncs, o pot representar la resta doncs, d'episodis de la cacera de bruixes. No sé si vosaltres us han dit mai bruixes. Bueno, yo también quería decir que es que hay... Silvia habla muy bien de esto también en cuanto a cómo ciertas palabras que tenían que ver con un empoderamiento femenino se han ido transformando a lo largo de la historia, ¿no? Ella habla mucho de la palabra gossip, que era una palabra que significaba grupo de amigas que van juntas a charlar, a traspasarse información y a beber. Y esto luego se convierte en una palabra que quiere decir como criticonas, ¿no? O las que... ¿Cómo es gossip en castellano? Sí, cotillas, exacto. En català seria fer safareig, que les dones feien safareig. Exacto. El safareig en castellà seria el lavadero y en catalán hay una expresión que es fer safareig, que sería hablar mal de las compañeras y tener una connotación negativa, pero también el safareig, los lavaderos, eran espacios de sororidad femenina. Exacto. Entonces, cómo digamos que el poder del patriarcado desde entonces empieza a identificar todos esos reductos de empoderamiento femenino y a darles la vuelta, a subvertirlos y a hacerlos en manera negativa, ¿no? Y digamos que eso es algo que podemos seguir viendo en la historia hasta nuestro tiempo presente, ¿no? Y por eso también creo que es importante que cuando nos reivindicamos como brujas o como históricamente mujeres como aquellas, que sigamos dándole la vuelta a eso, ¿no? Y encontrando estos reductos de poder como este que habéis creado vosotras, ¿no? Estos reductos de acompañamiento, de intercambio de conocimientos, de intercambio de experiencias, ¿no? Que es ahí donde reside. O sea, realmente también, como hay una crisis tan grande de las religiones y de la fe en general, también se está volviendo a estos conocimientos ancestrales, ¿no? Que también son tan importantes y que también se han tratado como de ocultar, ¿no? Y de no dar importancia y esas otredades, ¿no? Bueno, pues de colectivos indígenas que también se están recuperando, ¿no? Entonces, claro, esto es un tomate muy gordo porque son muchas cosas juntas que todas se enlazan, ¿no? Con lo del término de la bruja, por eso es tan complicado. Totalment d'acord. Bruixa és una paraula carregada de significats amb molts matisos i és molt important amb el to amb què s'utilitza. Dit això i relacionat amb el que vam celebrar aquest diumenge, si us vau fixar, a moltes de les imatges on es veien les manifestacions de les dones del 8M, hi havia molts cartells també que feien referència a les bruixes, unes manifestacions massives, bé, la d'aquí Andorra no tant, però a poc. Manifestacions... També vull posar sobre la taula un altre tema que és el que apareix als mitjans de comunicació. Preparant una mica aquesta intervenció, veia que a Espanya estem al març i ja s'han assassinat a més de 10 dones. És una bogeria. Llavors tenim manifestacions, tenim titulars als mitjans de comunicació, tenim tot un seguit de situacions a la nostra quotidianitat on encara hi ha micromasclismes, on encara hem de patir sostres de vidre, encara tenim el síndrome de la impostora. Però el feminisme estem a la quarta onada.
Aquí hi ha alguna que no funciona, alguna hem fet malament. I la meva pregunta, tant a vosaltres, Ruth, Yolanda, com a tots vosaltres, és què hem fet malament. Què ha fet malament les institucions? Què ha fet malament la cultura? Què ha fet malament l'educació? Què ha fet malament el feminisme perquè encara es donin totes aquestes situacions i perquè, sense cap problema, els mitjans de comunicació publiquin, expliquin que una gran quantitat de joves pensen que el feminisme és una amenaça, que les dones estem massa empoderades i que, més que patir per la violència de gènere, el que els hi fa por són les falses denúncies. Davant d'això, davant d'aquest panorama, la meva pregunta és què hem fet malament? Què és el que no funciona? Sí. El sistema. A ver, aquí yo creo que lo explica muy bien Silvia, ¿no? Es la construcción de, bueno, el patriarcado como ha existido desde hace miles de años, no es algo que surge en la Edad Moderna, ¿no? Pero es en la Edad Moderna en la que se instaura un sistema capitalista que requiere de unas estructuras patriarcales que requieren, de nuevo, reconfigurar el papel de la mujer, ¿no? Poner a la mujer en un lugar concreto, que es básicamente una máquina de reproducción de mano de obra, ¿no? La que debe ser silenciada y domesticada. En ese proceso de 3 siglos, muy traumático, tienes que domesticar a una sociedad a una nueva configuración, unas nuevas relaciones de poder, y cualquier mujer o elemento, no solo mujer, cualquier disidencia sexual, cualquier disidencia que se salía de lo normativo, ¿no? Porque también está la figura del calibán, que también era, porque estamos hablando que coincide la instauración del Estado moderno con todo el tema de la colonización de América, ¿no? De hecho, lo que vemos en Salem es resultado de las colonias, o sea, fue 1 siglo, 2 siglos después de que aquí ya había más o menos finalizado lo que era la quema de brujas. Todo esto son, digamos, los azares de creación de un sistema con unas redes de opresión que mencionaba Red, que siguen hasta hoy. O sea, nosotros somos herederos del sistema que se instaurado en el siglo XV y sobre todo en el XVI, ¿no? Entonces, requeriría cambiarlo todo, requeriría de muchísima mayor radicalidad, ir a la raíz de un sistema. Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un sistema educativo que sigue perpetuando, ¿no? Muchos, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Yo cuando leí Calibán y la bruja dije, ¿cómo puede no ser contenido obligada a lectura en los centros educativos, en la enseñanza obligatoria, se invisibiliza, se ignora? O sea, lo digo porque, bueno, si no podemos ir al todo, a cambiar el sistema, por lo menos es ver esa pregunta, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Obviamente, un sistema educativo que perpetúa esas estructuras de poder, el mundo digital no lo ha mejorado, sino que toda la digitalización de la existencia lo ha empeorado, el rol de las mujeres y de las niñas en los entornos digitales es terrorífico, o sea, cómo son representadas, cómo... Entonces, casi la pregunta sería, más que está fallando, ¿qué no está fallando? Vamos a empezar por qué puede no fallar, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creo que sí va cambiando es la transmisión de madres a hijas, de abuelas a hijas, esa transmisión oral, esa reconfiguración, esas calles llenas en el 8 de marzo, ¿no? El pasado domingo. Yo estuve en la manifestación de Madrid, pero muchas ciudades de España estaban allí. Yo estuve con mi hija, que es adolescente, y bueno, y eran muchas mujeres juntas, y la aceptación también de otros perfiles no normativos, insisto, porque el feminismo tiene que reivindicar también esos perfiles no normativos, no, bajo mi punto de vista, no la igualdad hombre y mujer, sino un poco los derechos humanos en general, ¿no? Y entonces ese trabajo va ganando fuerza y eso da mucho miedo, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que vamos ganando fuerza, cada vez son más voces, hay más visibilización, hay más entornos en los que se puede hablar, como aquí, y eso pues pone en riesgo determinadas estructuras que son centenarias y tienen unas raíces muy profundas, ¿no? Y eso va a ser inevitable, ¿no? También que siga... Y luego yo, por lo que me cuenta mi hija adolescente, que estás más metido, ha habido un cierto retroceso en los últimos años en el ámbito
de los jóvenes, sobre todo, ha habido un retroceso. Y en muchos ambientes el feminismo se ve como algo peligroso, como algo agresivo, como algo que lo que pretende es denigrar a los hombres, cuando no. O sea, en el feminismo los hombres tienen que estar en la ecuación, si no, no se trata. Sin embargo, las generaciones más jóvenes, que además están más expuestos a las redes sociales y a determinados discursos de odio y determinados discursos de enfrentamiento, está haciendo sus frutos y eso es muy peligroso. Pero no sé si también tú quieres aportar. Sí, yo creo que también hay que pensar que a mí una de las cosas que más me impactó de nuestra investigación es encontrarme con el Malus Maleficarum, que era el tratado, digamos, que tenían durante la caza de brujas para identificar quién es bruja y para justificarlo moralmente y para perseguirlas y las pruebas que había que hacer, ¿no? Es el mayor tratado de misoginia de la historia. Y cuando tú miras los presupuestos básicos del Malus Maleficarum, pues que las mujeres somos más débiles, que tenemos esta tendencia a la tergiversación, a la sexualidad, o sea, un montón de cosas. Luego te pones a mirar, digamos, los gestos de las monjas barrocas y los códigos de conducta que eran performativos. No solo tenías que ser pura y casta, tenías que parecerlo. Y los gestos que acompañaban a esos modos de conducta. Y luego te vas directamente al Manual de la Buena Esposa de la sección femenina en España. Claro, es que nosotras somos hijas de eso. Es que a mi madre le enseñaron el Manual de la Buena Esposa. Y cuando te pones a mirar del Manual de la Buena Esposa y cómo hay que estar callada cuando llega tu marido y contenta y no sé qué. O sea, todas estas cosas de, como decía mi abuelo, de mear y no echar gota, ahora mismo te vas a Internet y te vas a los Tecnobros y es que están diciendo lo mismo. Entonces dices, bueno, es que los manuales de misoginia cambian de tapa y de portada, pero siguen siendo los mismos. Entonces, una de las cosas importantes también es identificarlos y apuntarles con el dedo de lo que son, ¿no? Decir, bueno, no puede ser que esto sea, digamos, nuestros modos de conducta y de educación entre unos y otros. Y tienen que ser también los hombres los primeros que digan, esto no es, ¿no? Bueno, la desmemoria es la mejor de las herramientas, ¿no? Claro. O sea, por eso es tan importante hacer memoria. Precisamente es tan importante lo de esa idea de ir a los archivos, de investigar, de escuchar, o sea, porque claro, la desmemoria hace que la gente vea como esos discursos nuevos cuando son discursos que llevan muchos años y que llevan un tejido muy fino y muy permeado desde de muchísimos siglos atrás, ¿no? Y bueno, eso es el olvido, la rapidez de las redes es de hoy a mañana y no sé de dónde viene. És preocupant el que apareix a xarxes, no sé si en consumiu i les patiu, però ara s'ha posat de moda aquest concepte de la dona exclusiva, que té més valor, i diversos influencers vinculats a idees més conservadores, ho direm així, per no directament que són d'extrema dreta, feixistes que també transmeten aquests ideals masclistes vinculats al patriarcat i que et transmeten idees com aquestes de que les dones exclusives tenen més valor. A mi em passa el contrari, jo tinc un nano, jo tinc un nen, un adolescent, un noi, i a vegades l'entorn també has de dir vigila, fes atenció, escolta i pensa bé el que t'estan transmetent. Dit això, doncs, la següent pregunta, que també us faig a vosaltres, que els hi trasllado tant a la Ruth com a la Iolanda, és que, i enllaçant amb el que comenteu, món digital, xarxes socials, els discursos són els mateixos i, a més, ara semblava que les dones ens havíem deslliurat una mica d'aquests cànons estètics, d'aquest model de bellesa sotmès a unes normes molt estrictes, que ens havíem deslliurat una mica d'aquests patrons malaltissos d'una estètica, però a través de les xarxes socials està tornant. Ens volen un altre cop primes. Per què ens volen tan primes? Perquè és una eina més per sotmetre'ns, per controlar-nos. També a les xarxes socials tornem a trobar aquests discursos en contra de que nosaltres som lliures de decidir amb el nostre cos, podem ser mares, podem decidir no ser-ho, podem decidir tenir un fill o tenir-ne 10, potser 10 econòmicament ja és més complicat, però nosaltres tenim tot el dret de decidir sobre el nostre cos i ara també s'ha tornat, sembla que estava superat este debat i no, les xarxes socials ens tornen a dir que no podem fer el que volem, que tenim un cànon a seguir, que ens hem de dedicar a maquillar-nos i potser no tant a fer recerca, a expressar-nos i a tenir un comportament
Correcte. Com era el manual de la De bona la buena esposa, sí. Bé, no, aquest no. No sé si esteu d'acord amb aquesta mirada. Bueno, antes se usaba el púlpito, ahora tenemos algo mucho más peligroso. Antes era, bueno, pero en realidad sí, se construye de la misma manera, ¿no? Entonces era lanzar una mentira o pues, cuando te repiten algo muchas veces. Lo explica también muy bien Silvia Federici, ¿no? Cómo se construye toda esa iconografía, todas esas historias, desde el púlpito, desde el poder, claro, pero luego es lanzar y repetir los mensajes una y otra vez hasta que ya o sea, que tiene que ser verdad, ¿no? Entonces aquí es igual, es un bombardeo de mensajes que lo combinas con cada vez menos espíritu crítico, con menos exposición. Y con el algoritmo, que es que el algoritmo elige y sabe dónde va, claro. Todo eso negativo, digamos, lo hace exponencialmente. ¿En qué manos está? ¿No? Ese es el nuevo reproduce. púlpito, ¿no? Y los algoritmos tienen propietarios. O sea, esas plataformas tienen propietarios y tienen también sus planes y sus derivas. Els nous inquisidors. Eso Claro. es un poco... estamos, digamos, viviendo un Matrix, de una nueva forma de construcción, pero lo estamos viendo, sí. Lo que pasa que ahora es, yo creo que un poco más descontrolado, ¿no? Es mucho más rápido. Vamos con unos tiempos mucho más rápidos, ¿no? Pero también la capacidad que tenemos, porque las mismas herramientas las podemos utilizar para organizarnos, ¿no? Por eso era tan importante, me acuerdo que hubo un momento en el que nosotras estábamos, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la edición y tal? Y estábamos destruidas, no podemos acabar la película con este drama tan horrible, ¿no? Y entonces realmente fue muy importante para nosotras el incluir esa faceta de todas las mujeres que resisten, ¿no? Y cómo ha habido movimientos sociales que se han hermanado, se han apoyado y han permitido que la historia avance y que cambien las cosas. Sí, en ese sentido, para nosotros el ejercicio de esta película fue un ejercicio de resistencia porque nosotros hicimos toda la producción de la película mientras estábamos en crianzas, en cuidados de familiares, de amigos, de parejas, de trabajos asalariados, o sea, dentro de una precariedad existencial en la que esto era una prioridad, pero la teníamos que compaginar con muchas otras cosas, ¿no? Y luego también fue la lección de decir, bueno, no tenemos financiación, pero podemos hacer lo que queramos. Es una libertad, pero que conlleva una cierta responsabilidad. Pero efectivamente era... Y luego teníamos también otro reto, que era, vamos a contar esta historia sin querer utilizar las imágenes ni que se han utilizado constantemente para perpetuar y construir la iconografía de la bruja. Todos esos grabados, esas pinturas de grabados de Goya o... ¿no? O de la pintura flamenca. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo lo hacemos esto? Pues generamos nuestra propia iconografía, que ahí es donde entró el papel de Esther, ¿no? Pues vamos a crear nuestro propio mundo, nuestro propio imaginario y bueno, ahí... Entonces, a lo mejor tenemos que hacer eso, ¿no? Crear nuestras propias redes, nuestros propios imaginarios, ¿no? Crear núcleos de resistencia a todo esto que está pasando, que no es fácil, claro, porque estamos muy ocupadas todo el tiempo. No sé si algú vol fer algun apunt. Preguntaros, como venís de Estados Unidos, no cabe. Sí, mujer, así te digo. Como venís de Estados Unidos, ¿cómo está la situación allí? Porque como está, bueno, lo que está pasando, ¿no? Y el feminismo, ¿qué pasa? Bueno, Ruth está más de continuo. Yo voy y vengo, pero también es verdad que estamos en el estado de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York, que es un lugar... Es una pequeña burbuja. Burbuja y más ahora, sí. pero... Pero bueno, fascismo y apocalipsis. O sea, ¿qué te voy a decir? Que tú no sepas. Si es que tenemos un presidente del gobierno que es un lunático y un fascista ahí. Es que no es inconcebible. Y luego tenemos, por ejemplo, una presidenta de la Unión Europea, ¿no? Que va y dice que, bueno, que hay un nuevo orden mundial y que tenemos que asumir que las cosas han cambiado. Y es como, perdona, señora, no... Sí, en lo micro está siendo duro. Por ejemplo, el otro día escuchaba unas entrevistas en The Guardian que para, por ejemplo, las personas transexuales está siendo muy duro. Ya habían llegado los primeros refugiados norteamericanos, personas trans, a campamentos de refugiados en Bélgica, que estaban pidiendo asilo político porque ven su vida peligrar, ¿no? Y, por supuesto, compañeros migrantes, algunos indocumentados, están aterrorizados, ¿no? O sea, en el día a día, claro, nosotros al final somos de alguna manera privilegiadas hasta que de repente les vaya de por perseguir españolas. Bueno, es que ya lo han dicho, que están muy enfadados con las españolas. Sí, claro, pero claro, nosotros estamos al final de una manera privilegiada, ¿no?
pero aquellas personas migrantes, aquellas personas, sobre todo trans, pero también de cualquier tipo de disidencia sexual, es complicado, es muy arriesgado, sobre todo si viven fuera de esas ciudades templo, que se llaman, ¿no? De Nueva York, San Francisco, Boston, ¿no? Pero en las ciudades templo, por ejemplo, mis compañeras profesoras en la Universidad de Columbia no pueden hacer una crítica abierta al gobierno de Israel, porque se les acusa de antisemitas y las echan del trabajo directamente. O sea, hay un montón de estudiantes que les han echado de la Universidad de Columbia por haber participado en manifestaciones. Entonces, claro, estamos sufriendo un momento en el que parece mentira, pero es que no existe libertad de expresión en las universidades top americanas, que es de donde pensábamos que venía, digamos, el avant-garde del pensamiento crítico. No, todo eso ya no está, ¿no? Y además, como las personas que están ejerciendo el poder son personas que abiertamente se vengan de todos aquellos que se oponen a sus mandatos, pues la gente está acojonada, claro. Así como parte, bueno, no sé si buena noticia, pero por ejemplo lo que sí se percibe, todo lo que ha ocurrido en Minneapolis, se ha creado un tejido de apoyo, porque sí es verdad que ya llevábamos comentando hace tiempo que la sociedad norteamericana, bueno, Trump es fruto de la sociedad norteamericana, no ha caído ahí, o sea, había una parte muy anestesiada, ¿no? De movimientos sociales ya anestesiados que no reaccionaban y de un racismo, ¿no? que estaba en crecimiento. Y con todo esto se han creado redes de apoyo, de resistencia, ¿no? de vecinos, ¿no? Y vecinas norteamericanos ayudando a personas migrantes, llevándoles a sus hijos a las escuelas para que ellas no salieran, llevándoles comida. O sea, se están empezando a tejer redes de apoyo que, bueno, quizás en pocos años se conviertan en algo más sustancial y que luego, no sé, es un poco la esperanza también, ¿no? Que la gente de a pie reaccione, ¿no? Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, en Nueva York, en el Lower East Side, hemos hecho una reunión de vecinos porque es una cooperativa y son muchos edificios, y hemos contratado seguridad en la puerta para que no deje entrar a nadie. Y hemos dicho a todos los vecinos que se bajen a la puerta a recibir a sus amigos y abrir la puerta, que si quieren pedir comida a domicilio vayan abajo a recogerlo, precisamente para no dejar entrar a agentes de ICE disfrazados y que no se te metan en casa y te arresten a una familia. Porque no hay, o sea, esto es la realidad que dices tú. Nosotras no nos afecta, bueno, nos afecta a todos. Sí. Mis amigos, que yo tengo la suerte o la desgracia de tener 2 pasaportes ahora, pero todos mis amigos que no tienen, digamos, la nacionalidad están completamente asustados porque con que te miren las redes sociales una vez en el aeropuerto, no te vuelven a dejar entrar si no les parece bien lo que pones. O sea, esto es así ahora, ¿no? Entonces, claro, esto es fascismo, tal cual. Sí, sí. Perdón, ¿eh? Hi havia alguna pregunta per aquí, sisplau? No? Sí? Molt bé. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y todos estos hilos y toda la fuerza debajo de los hilos, ¿no? Estas resistencias que nos abrís. Yo quería confesar que la verdad es el primer año que soy de este pueblo, pero es el primer año que asisto a estas jornadas porque estaba en contra de la palabra bruja. Pero realmente estoy muy contenta de haber venido porque estoy empezando pues, a poder ver lo que hay detrás, ¿no? Y me he fijado al final del documental, el personaje de Marta. Cuando sale Marta, ¿es una reconfiguración que hacéis vosotras de ella o esta bondad a la que ella apela es fruto de la investigación? Es decir, realmente ella pidió que si se recordaba todo lo que se ha hecho anteriormente con las mujeres brujas, se recuerde con esta bondad y esta reconciliación que ella pide. O sea, ¿esto es así o lo habéis imaginado vosotros? Bueno, este archivo es una serie de NBC de los años 50, estuvo entre los años 50, era una serie de televisión, de entre los años 50 hasta los años 70, finales de los 70, que era You Are There, en el que hacían una representación de episodios históricos, ¿no? Pero muy bien documentados. Sí, están documentados. Aquí, sobre todo, se basa en la creación del personaje de Marta, se basan en el interrogatorio.
de Marta. El único documento realmente en el que puedes percibir la personalidad de Marta Carrier, que es el documento que nosotros sacamos en los extractos, es en el interrogatorio. La Lo que fue transcripción del interrogatorio. del interrogatorio, claro, que son documentos originales de la época, esa transcripción. Luego ya lo que fue el juicio, por ejemplo, ya no quedan prácticamente documentaciones. Y entonces ellos, o sea, todos estos episodios televisivos son de una investigación profunda del tema y de hecho lo encontramos por casualidad. Un día estando en casa de Ruth con Alice buscando materiales. No, Alice no estaba. Alice luego no estaba. no estaba. Luego se lo Estábamos tú y yo, enseñamos. y se lo enseñamos, sí. Pero de repente lo vimos, nos lo encontramos aquí, sin saber muy bien el contenido, no lo habíamos visto completamente. Ruth se lo bajó pirateando ahí de una manera, se lo bajó. Milagro, porque al día siguiente había desaparecido. Ya luego buscamos y no lo volvimos a encontrar. Y lo vimos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando vimos que uno de los personajes principales es Marta Carrier y tiene ese speech, Marta Carrier. Nosotros ni sabíamos, nosotros estamos ya montando la película. No sabíamos ni que existía, fue un regalo. Y claro, Alice, que llevaba años investigando, no había dado con este material. Entonces, cuando la invitamos a casa de Ruth, se lo pusimos, claro, Ruth solo pudo llorar. Dijo, pero ¿esto qué es? Además, esa apelación que hace Marta Carrier mirando a cámara. Sí. O sea, entonces, no sabemos hasta qué punto eso pudo ser un añadido de ficción, basado, lo que sí vemos es el personaje de Anne Foster, que es la que acusa a Marta, y Marta es un tratamiento muy distinto. Como podéis ver, los guionistas deciden a Anne Foster convertirla en una loca, y sin embargo a la mujer que decide no declararse como bruja y no señalar a nadie, la ven como una mujer súper centrada diciendo yo asumo y cuidado con lo que... No sabemos si ese speech final es ficción. No, pero el speech final está en la transcripción. No. ¿No? No. Así tal cual, me dijo Porque Alice que cuando, no estaba. ¿no? Pero no están las transcripciones, no están todas no están completas. Claro. Entonces no se sabe si es parte de lo que dice o está inspirado en lo que dice la transcripción, que como podéis ver en los fragmentos que leímos, esa mujer llamaba un poco al orden, ¿no? Lo que sí es la conclusión a la que llega Alice es Marta Carrier, porque claro, la pregunta de ¿por qué no confesó? ¿Por qué no se confesó bruja? Señaló a alguien más y se libró. Probablemente no es porque fuera una gran feminista, no. Era porque era muy religiosa y ella no quería mentir. Ella realmente creía en Dios, probablemente. Ella sabía que no era una bruja y no iba a mentir y arriesgarse a ir al infierno diciendo algo que no era. Entonces ella probablemente acabó, porque es lo que dice Silvia, pues sacrificándose por lo que creía. Y ella creía que lo correcto era decir la verdad. Y ella no era una bruja. Probablemente creía en la existencia de brujas y ella sabía que ella no lo era. Y desconocía si alguien más lo era, entonces decidió ser una persona íntegra, ¿no? Sí. Eso ya te da una información que como guionista tú puedes intuir, pero exactamente esas palabras no están en pero la... ella tiene un momento también brillante en la que se enfrenta al juez y le dice el único demonio que veo aquí es usted. Cuando he entrado en esta sala y le he visto a usted. Y le he visto, ¿no? a usted, o sea, que me estás acusando a mí de que sí he fornicado con el demonio. Aquí el único demonio es usted. Y entonces eso se lo dice al juez, ¿no? Entonces una mujer con esa brillantez y esa capacidad de mantener ese discurso, ¿no?, ético y de... Eso es lo que la lleva, claro, tenía enfrentamientos porque era muy asertiva y eso es lo que la lleva a que fuera acusada, ¿no? Claro. Aparte de que tenía problemas con Anne Foster, que era su vecina al lado y quería sus tierras, o sea, estos, ¿no?, movimientos de ajedrez, pero precisamente esa asertividad es lo que al final la condena, ¿no? Pero sí, claro, el interrogatorio no tiene desperdicio. Y esta serie de NBC, por ejemplo, da cifras, como cuando el reportero da cifras de 25.000 mujeres han sido asesinadas en Inglaterra, 30.000 en Francia, 20.000 en España. Eso tampoco estamos seguras 100% porque a día de hoy no hay una estadística. Ahí se dice, ¿no?, que alrededor de 200.000... La gran mayoría mujeres, pero no únicamente mujeres, también hombres, también niños. Yo creo que eran cifras que manejaba la Inquisición también, un poco así como a... No se sabe muy bien de dónde, porque lo hablamos con Ali, no sabíamos muy bien de dónde habían sacado esos datos, pero podría ser que estuvieran aproximados, porque según el estudio, pero es muy difícil porque muchos archivos han desaparecido. Muchas o sea, no se hacían esas estadísticas y cuando se hacían se hicieron desaparecer esos archivos, ¿no? Sobre todo aquí en Europa. En Estados Unidos sí hay una documentación, por ejemplo, todos esos interrogatorios, fue más reciente, ¿no?, porque era más en el finales del siglo XVII, incluso principios del XVIII, y sí que hay más documentación, pero aquí es muy difícil, ¿no?, ir hacia atrás
y realmente saber cuántas personas fueron, bueno, el centro de Europa, ¿no? Que fue donde más ejecuciones hubo. Sí. Yo os quería preguntar por una cuestión de ontología profesional. Aprovechando que ambas sois periodistas, se ha hablado de las redes sociales como un mecanismo para perpetuar ciertos discursos, como una herramienta del fascismo. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en este juego? ¿Qué papel tienen en perpetuar este discurso y cómo evitarlo? Pues un papel fundamental, claro, porque, a ver, depende, hay una cuestión generacional, hay muchas generaciones más jóvenes que no acuden a los medios de comunicación habituales, o sea, se informan en TikTok, y la información a la que llegan es TikTok o Instagram, o sea, que en ese sentido, bueno, hay ciertos medios de comunicación que no están llegando a las poblaciones, pero la gran masa sí, y muchos de los medios de comunicación, desde la banalización y simplificación de discursos a una colaboración activa con los mensajes fascistas y de odio, ¿no? O sea, yo creo que tienen un papel, vamos... En las redes sociales, dices. No, y en los medios, en los periódicos y en los medios tradicionales, digamos, ya hay medios que totalmente están trabajando. Lo que pasa es que también ha habido, o sea, yo creo que esto lo hace muy bien el fascismo, o sea, ha habido una campaña de desprestigio del periodismo y del periodismo serio y también una falta de financiación, que cada vez los medios que tenían dinero para investigar, para tener un montón de reporteros, para hacer el chequeo de que las cosas que se dicen sean ciertas, o sea, hay toda una serie de procedimientos que se tienen que pasar en la redacción de un periódico que un señor en TikTok o una señora no tiene que pasar. Entonces, lo que es importante es que sepamos discernir bueno, cuáles son fuentes de información fidedigna y cuáles son fuentes de opinión, ¿no? Entonces, el problema es que ha habido como una especie como de borrado radical entre lo que es la opinión individual y lo que es el periodismo profesional, que, no sé, en un momento dado lo llamábamos el cuarto poder y ahora mismo es que no te dejan ni entrar en la Casa Blanca si no llevas el pelo amarillo y la falda corta, en fin, o sea, es que hemos llegado a unos niveles de desprestigio de las periodistas y de los periodistas que es bueno, impresionante. de ataque, lo estamos viendo en Estados Unidos, el ataque ha habido Washington Post, ya habéis visto lo que ha pasado en el Washington Post, un ataque frontal, lo compra el gran jeque de Amazon y ha despedido al 70% de la plantilla. Trump, ¿no? Yendo contra BBC, New York Times, o sea que bueno, aquellos medios que han resistido y siguen queriendo enarbolar un poco la función del periodismo están siendo directamente atacados, ¿no? A muerte. Desaparecidos. Sí. PBS ha Hundidos. desaparecido. O sea, el canal público de televisión que también tenía su departamento de noticias ha desaparecido después de 80 años. Sí, sí. Ya no hay televisión pública en Estados Unidos. El apocalipsis. Vamos a morir todos. No, que estamos aquí todas y podemos arreglarlo. Però ja veuràs com sortim. Algun dubte, alguna pregunta més? Aprofiteu, que és excepcional tenir aquesta oportunitat de mantenir una conversa amb dues persones amb aquest alt coneixement, no només del món de les bruixes, sinó del món actual. Digueu. Puc parlar en català, m'enteneu o canvia? Jo crec que amb el que heu explicat avui, per un cantó estic molt content i l'altre molt espantat. Molt content de viure a Andorra i tenir tantes senyores tan qualificades, en tants estudis i que escolten, que treballen i que tenen tanta cultura, acompanyada de molts homes que estan igual. Per tal, jo crec que a Andorra tindríem que sortir, que millorar, d'acord, hem de millorar encara, però és un exemple. I estic tan espantat perquè m'has parlat tu de l'estereotip de les dones. Escolteu, que moltes senyores que aconsegueixen pujar en el top de les grans companyies, directores generals i de gestió, i ocupen el lloc de la moda i de la perfumeria i del no sé què, són les que estan provocant la propaganda perquè aneu més maques, més altes, més esterilitzades, més curtes, més sexis i així. Precisament, em sembla que moltes dones, com el que passa a Europa, són les que estan ajudant a que els homes se sentin reforçats. Potser que ens mirem això, no?
Hombre, yo creo que no se puede acusar a las mujeres cuando hay un aparato de... No, yo no acuso, digo... No, pero me refiero que la industria de la moda, la televisión, o sea, desde que las mujeres en televisión parece que van a una boda y los hombres pueden ir en vaqueros y camisa, o sea, ahí ya te lo digo todo. Quiero decir, los modos, digamos, los mecanismos de educación de la mujer a nivel audiovisual son los que hacen que esas mujeres de las que tú hablas pues se tengan que poner su tacón y su traje para ir a que las respeten los hombres con las que trabajan. O sea, quedo preocupado. Pero de eso no se puede acusar a las mujeres. De eso hay que... No acuso, pero quedo preocupado. Ya, pues preocúpese usted más de la educación que reciben y, yo qué sé, de otros modelos que son los que hacen que esas mujeres se vean en la obligación. Has dado en el clavo. La educación Exacto. desde los pequeños y el espíritu crítico de los críos. Claro. Que aquí también falta mucho en este país, que tanto quiero. Passa a tots els països que falta esperit crític. Això és un mal general i d'aquí doncs, crec que és una de les motivacions d'organitzar aquestes jornades per potenciar l'esperit crític. ¿Alguna cuestión más? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicidades a todas por este trabajo maravilloso y por estas jornadas a todos, ¿no? Pero una cosita quería decir de cuando habéis puesto todas estas muertes como de brujas, ¿no? Claro, en Europa estamos como muy acostumbrados, ¿no? La Inquisición, la Iglesia, el sometimiento y tal, ¿no? Pero que veis, saca unas cifras en África terroríficas. Sí. Y en India terroríficas, ¿no? Que ya sabemos que las mujeres sois la vulnerable, la que no puede salirse del rol que marca el hombre, que tiene que ser obediente, que tal, ¿no? Pero como en África hay tanta tribu y están tan acostumbrados, ¿no?, a que puede haber el jefe tribal o la mujer tribal, porque también las hay en algunas tribus, me ha como sorprendido, me ha chocado esa cifra tan horrenda, tan alta, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en algunas partes de África y de América Latina, que es un poco lo que habla de la reestructuración de la propiedad, ¿no? Pensemos que en los lugares donde ahora mismo está dando la caza de brujas literal, acusando especialmente a mujeres y niñas de brujería, son, por ejemplo, en zonas donde están los evangelistas de manera muy agresiva, ¿no? Evangelizando, ¿no?, en sus proyectos. Pero luego también hay muchos proyectos, hay zonas de muchas tierras, como dices tú, esas tribus son tierras comunales. La mayor parte, las dadoras, las que conservan la memoria de cuáles son las tierras comunales, ¿no?, y son las mujeres. Y esas tierras comunales necesitan seguir siendo explotadas, ¿no? Llega Coca-Cola, le interesa este río y estas tierras, y en realidad Coca-Cola no va a perseguir a esa mujer. Coca-Cola habla con una parte de esa comunidad, hombres especialmente, y le dice: vuestro gran problema para seguir progresando es que esas tierras las tenéis que vender, ¿no? Y hay mujeres que no quieren venderlas. Lo que se está ocurriendo ahí es que son las mismas comunidades las que acusan, sobre todo a mujeres ancianas. O sea, no están viniendo los gobiernos a perseguir. Eso es distinto con respecto a lo que ocurría en el siglo en la instalación de la España moderna, ¿no?, o en Europa. Entonces eran los gobiernos, eran tribunales, además, en muchos casos civiles, junto con la Inquisición, ¿no?, en el caso de la península ibérica, pero ahora son las mismas comunidades en convivencia con grandes macroempresas privadas, ¿no?, y evangelistas también, que están muchos ligados a intereses económicos. O sea, es el extractivismo, es el capitalismo extractivista que necesita seguir extrayendo, y las últimas tierras que quedan comunales y vírgenes, que tienen gran propiedad de minerales, etcétera, quedan en todas estas regiones todavía rurales de América Latina y de África, y también en Asia, ¿no?, en la India muchísimo también, ¿no? Entonces es una nueva reconfiguración, y los números son, bueno, ya sabéis que en Kenia en algunos lugares hay poblados enteros de mujeres acusadas de brujería, ¿no?, que los condenan al ostracismo, no las matan, o no las, porque además la violencia que se ejerce suelen ser, me sale en inglés mob, es la gente, es el poblado de ir en contra, son linchamientos. O sea, no hay ni siquiera una performance de juicio, es directamente se corre la voz
y van al linchamiento y generalmente son mujeres que se han negado a la venta de tierra o se han negado a seguir, ¿no?, con determinados intereses, ¿no? Y en muchos pueblos indígenas las que están a la cabeza, digamos, de la protección del ecosistema, por ejemplo, en el Amazonas, en México, en muchos países, son las mujeres activistas de las tribus, ¿no?, o digamos, de las poblaciones indígenas. Entonces, claro, las grandes multinacionales que contratan sus guerrillas porque lo que quieren es hacer sus negocios, pues a las primeras por las que van por esas mujeres, ¿no? A las periodistas, o sea, también muy perseguidas. Y bueno, sí, o literalmente acusándolas de brujas o haciendo lo mismo sin acusarlas, desapareciéndolas. Sí. De nada. Alguna qüestió més? Algun dubte? Doncs, si us sembla, ara el següent pas és anar a gaudir d'aquesta degustació de productes d'artesans del país. Jo només voldria acabar donant les gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies per donar veu a aquestes dones que van patir l'acusació de bruixes i que continuem patint d'una altra manera i, evidentment, som les netes de les bruixes que no van poder cremar. Moltes gràcies. Solo recordar que tenemos unos libros. Yo lo quiero, de tuyo y que me lo firmes. Sí, solo comentar, estos son libros, la campaña que lanzó Silvia Federici en 2019, que es la campaña por la memoria, la recuperación de la memoria de las mujeres acusadas de brujería, que somos una red internacional de mujeres, algunas historiadoras, otras periodistas, cineastas, algunas precarias, estudiantes precarias, otras activistas, mujeres de todo tipo, forma, colores y gustos. Y estamos generando algunos materiales, ¿no? Este es el libro de por qué las nos llaman brujas, que es una guía que hemos hecho en colaboración con unas compañeras historiadoras, que además acompaña el visionado de la película, viene con un link de visionado y una propuesta de actividades. Este es el libro más reciente, que es Maternidades y caza de brujas, que han sacado también, que han hecho colaborativamente unas compañeras. Bueno, esto es una guía, es una de las maneras en las que nos autofinanciamos la campaña, que es con un paseo del Madrid de las brujas, ¿no? Un paseo turístico con aquellos espacios que pertenecieron a la Inquisición y donde se ajusticiaron a mujeres. Bueno, esos libros están ahí, por si alguien quiere hacerse con ellos. Y nada más, era el apunte comercial del momento. Muchas gracias. Gracias.